Ponce, psicólogo experta en desarrollo positivo de adolescentes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Emocionadas, este tema es impresionantemente complejo, así que encantada de estar aquí. Sí, totalmente, totalmente. O sea, Y sobre todo los invitamos porque los dos son bastante malas influencias, no mentira, pero este tema sí es importantísimo tocarlo y qué interesante cómo se están posicionando también en plataformas de streaming, series como Adolescencia, que toca otras problemáticas a las que se enfrentan también adolescentes en la era digital, los códigos que utilizan y ahora esto, malas influencias, donde vemos, bueno, que ahora los niños crecen también con estas aspiraciones de, bueno, quizás ya no quiero optar por una profesión tradicional, sino quiero ser youtuber, quiero ser creador de contenido, y muchos de estos empieza desde el hogar, desde las familias, ¿no? Entonces, bueno, este tema es tan amplio que no sé ni por dónde empezarlo. Vamos a hacer una pequeña introducción de justamente desde el punto de vista psicológico. Esta nueva arista del componente digital que también al mismo tiempo se transforma en un componente social para los niños, porque su manera ahora, niños y adolescentes, para relacionarse utilizan estas plataformas. Entonces, ¿cómo se vive la infancia y la adolescencia en este mundo de hiperconectividad y donde pareciera que es casi obligatorio estar presente en esas plataformas, ¿no? Bueno, la tecnología y el mundo que ataca todo lo que es la adolescencia desde el punto de vista tecnológico encontró su población perfecta, porque el adolescente pasa por una etapa en donde está la audiencia imaginaria, el egocentrismo adolescente, donde ellos juran que ellos son el protagonista de su propia novela. Y ahora efectivamente tienes cómo registrarlo, o sea, tú sí eres el protagonista de tu propia novela. Y ahora lo puedes montar en YouTube y además puedes hacer plata de eso, ¿no? Entonces, además de esto, en la etapa adolescente también hay una búsqueda enorme para pertenecer. Entonces, lo que sea que yo tenga que hacer para caerte bien, para que tú me des like, para que yo sea parte de tu grupo, pues lo voy a hacer. Y aquí es donde cae muy interesante esta serie con el nombre de Malas Influencias, porque las malas influencias no eran los niños, eran los adultos que están alrededor de los niños, ¿no? Entonces, estábamos hablando afuera un poquito de la importancia de un papá presente y un papá que no tenga, pues, problemas importantes de salud mental como se presenta en la serie, porque claramente hay un problema en los padres que no están pendientes realmente del desarrollo de los valores de los hijos o que dejaron pasar como muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes adolescentes, es impresionante cómo ellos van a hacer lo que la persona de autoridad le vaya a decir o la persona a la cual ellos quieren agradar. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso porque encontraron la población perfecta para poder manipular. Nosotros tenemos que hacer una pausa pequeñísima, pero al regreso estamos hablando, por supuesto, desde el punto de vista del creador de contenido y qué rodea al creador de contenido. Pero si vemos también la adolescencia y esa ansia de pertenecer, pero también buscando estas referencias que encontramos a través de esos creadores de contenidos, cómo puede verse la historia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este cineforo dedicado a malas influencias, el lado oscuro de las redes en la infancia y por supuesto en la adolescencia. ChatGPT ofrece una nueva función: recrear imágenes de tus futuros. sí, hay un poco, porque lo interesante es que el lado oscuro de la tecnología es un lado meramente humano, muy humano. Eso es. Entonces, la tecnología a fin de cuentas es una herramienta. Así como tú puedes construir una casa con martillo, también le puedes partir la cabeza a alguien con un martillo. O sea, Tal cual. el mismo martillo, es la herramienta, es como la uses. Y en este caso sí, hay una creación de comunidad y hay una interacción entre público y creador de contenido. Pero en estos casos, en este caso particular, es un tema muy interesante porque son niños que al principio quieren entrar y mostrarles al mundo cómo es su vida o verse como protagonistas del mundo o de su mundo. Y de pronto ven que cuando empieza la monetización o la potencial monetización, porque hay que hacer un proceso antes de monetizar, ya empiezan a ver las vistas, los likes, la cuestión, empiezan a tener cierta validación en su comportamiento, en su forma de hacer, en su decisión. Entonces tiene una validación, así sea horrible, pero es una validación. Pues Claro. tengo likes Sí. y bueno, entonces Claro. si la gente le gusta, vamos a seguir haciéndolo. Claro. Y que va más allá de lo que pensamos del like y la validación. Esto pasa a ser, y lo puedes decir también, Mariana, algo cerebral, donde segregamos dopamina, que la dopamina puede ser algo espectacular y delicioso, pero que a largo plazo pues no es lo mismo que segregar la hormona de la felicidad. Esto es la hormona del placer y bueno, por eso nos hacemos adictos a. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que no se vamos a deriva de, profundizar, pero- que se deriva de. Y es lo que nosotros decimos, como una niña como Piper Roquel siendo manipulada
manipulada por su madre, siendo explotada por su madre a través de redes sociales, ya terminó hasta en una página pues de contenido para adultos, siendo ella una niña, porque cosas pasaron dentro de este documental que la verdad es que tienen que verlo. Ella no puede ser un adulto funcional, es imposible que vaya a ser un adulto funcional con la infancia que su madre decidió que ella debía tener, ¿no? Una de las cosas que en la serie se ve muy evidente, y es una discusión que siempre tenemos con los papás que son muy controladores de sus hijos, es esta sensación de que mi hijo es mío y yo hago lo que yo quiera con él. Y eso no es así. Tu hijo no es tuyo. Tu hijo es tu responsabilidad, pero él es un individuo en su propio ser y tiene sus propias necesidades y tiene sus propios intereses y se le tiene que respetar de esa manera. Muchas veces nos encontramos con la lucha entre los papás y los chamos en déjame tranquilo, o sea, a mí no me gusta esto, yo no quiero hacer esto y esto lo haces porque yo digo y punto. Y en este caso, efectivamente, la manipulación fue tal por parte de la mamá que ella se perdió en ella misma y se perdió en toda esta dinámica porque la presión era tan fuerte y la manipulación era tan fuerte y venía, por supuesto, desde chiquitica, que no se encontró en esa separación de mamá de adolescentes, ¿no? Y ya para el momento que lo haga, muy probablemente pues el daño ya está hecho. La normalización de la invasión de la privacidad, lo que tú decías ahorita de la dopamina es importantísimo, porque efectivamente en redes sociales está diseñado para que sea adictivo. Y llega un momento donde llegamos a, o sea, es como, tiene como un morbo el ver las cosas que van más allá. Entonces, por supuesto, una cosa es reality TV, como era en este caso más o menos la historia de ella, a una serie que tiene un cambio como es la serie de adolescencia, que no es una historia real. Claro. O sea, esta era la vida de ella, eran supuestamente sus amigos. Entonces, fueron empujándoles y subiendo el nivel, solo porque uno necesita escalar esa violencia y ese estímulo visual, ¿no? Entonces, ese morbo, esa violencia, correcto. relaciones interpersonales que realmente eran relaciones falsas creadas para una cámara. Pero aquí también hay que meter el punto de la monetización, porque Sí. eso es un tema. Para monetizar en YouTube, tú requieres una cantidad crítica de vistas al mes. Y cuando digo crítica es mantenerla consistentemente. O sea, en mi canal de YouTube yo he llegado a monetizar, pero a veces ellos cambiaron las reglas de monetización, quedé por fuera, pero a veces entro como elegible cuando un video mío se viraliza, pero después salgo enseguida, porque ya, claro, te obliga por lo menos a publicar mínimo un video a la semana. Y yo que he estado frente a cámaras, tras cámaras, preproducción, postproducción, edición, todo, o sea, yo soy el hombre orquesta en mi canal de YouTube, es un trabajón. Claro. Entonces, la mayoría de los creadores de contenido individuales son una especie de extinción. Pero en este caso tú tienes que tener esa cantidad de vistas y por supuesto es el empuje. Tú ves que los muchachos de esta crew, esta tripulación de Piper Rockell, el escuadrón, tenía el tema de que prácticamente los ponían a filmar de sol a sol. Sí. Y no la hacían Desde con las salsería. 6 de la Desde las 6 de la mañana hasta la 3 de la madrugada. mañana. O sea, Claro. era porque el Hunter, el productor, estaba buscando sacar todo el contenido posible y poder grabar en un día material para 4 videos. Cuando todo es contenido, ¿dónde está la vida de la persona? Yo te pregunto, tocando este tema, porque obviamente al encontrar una mina de oro que puede ser la monetización a través de estas plataformas, no existen regulaciones, digamos, tanto en YouTube como en Instagram, como otras plataformas, que puedan controlar la presencia de menores de edad en estas plataformas y sobre todo cuando hay transacciones de por medio, porque si la plataforma ya te está generando dinero, pero eres un menor de edad, ¿cómo se maneja eso? Hay ciertas líneas, hay muchas áreas grises, Ujú. porque por un lado tienes que las plataformas básicamente se hacen, entre comillas, responsables del contenido publicado en ellas, nada Exacto. más. Ellos no tienen ninguna participación en lo que ocurre detrás, primero. Ujú. Segundo, vamos a estar claros. O sea, tú ves alguna interpelación del Congreso norteamericano en temas de redes sociales, en temas de tecnología, Sí. y oye, tú piensas que estás viendo a Trucutrúa, pero Picapiedra Sí, y Palo sí. Mármol. O sea, Totalmente. gente Sí, que la prehistoria. frontalmente ignorante sobre el tema tecnológico. Ujú. Y da lástima, porque es un tema del que para poder legislar bien tienes que entender bien la dinámica. Claro. Y no entienden bien la dinámica. No Yo entienden creo que nada. ahí está el detalle, en que, bueno, si quieres algo relativamente nuevo, la monetización a través de estas vías, y de hecho en el documental se habla de que están tratando de hacer algo por estos niños que son explotados a través de las redes sociales y de este contenido de YouTube. Es decir, se quiere hacer algo, existe la intención, pero todavía no hay nada que regule esto, sobre todo cuando se trata de menores de Y edad. ahí mucho recae en los padres, y te pongo contraejemplos Exacto. de padres que hacen las cosas bien. El primero es The Warning. No sé si ustedes conocen este grupo, esta banda de hermanas mexicanas
que empezaron cuando la mayor tenía 13 años y la menor apenas tenía 9. Se hicieron virales con una versión de Enter Sandman de Metallica y hoy son un grupo de fama mundial que han tocado en las MTV. Pero claro, los padres, el papá es ingeniero de sonido, conoce el medio musical y se encargaron de protegerlas. Okay. O sea, el representante, los padres, todos se encargaron de protegerlas, pero que ellas desarrollaran y explotaran su talento. Otro ejemplo más cercano a casa es el de Joaquina. Sí. Lo sé por fuente directa. Camila Cannavale y Panchi Blavia han hecho un trabajo extraordinario para proteger a Joaquina en su paso para el mundo del entretenimiento, porque lo conoce, porque saben, porque Joaquina tiene un talento indiscutible, pero hay que protegerla dentro de todo. Ella empezó teniendo 15 años apenas y tiene un Grammy antes de tener 20 años. Sí. Hay que verle la cara a eso. Entonces, todo ese paso fue un paso de reuniones con abogados, decisión sobre la educación de Joaquina desde el punto de vista de quien tomó la decisión de dedicarse a esto, pero también necesita formación adicional. Y tu formación. Entonces, el trabajo de los padres en ese caso es eso, proteger al muchacho y dejar que desarrolle su talento como él quiera. Ese es el tema. Sabes que hablamos también de normalizar este tipo de comportamientos. Para ella eso es su vida, eso es su entorno, lo tiene naturalizado. O sea, es donde ella se va a desarrollar, quiera o no, el resto de su vida. El otro día me metí también a través de sus redes sociales después de ver el documental y pues bueno, ahora publica rutinas de ejercicio, hipersexualizada la niña, lastimosamente, porque bueno, como dijimos, si tienes una infancia de esa manera, el resultado no puede ser positivo. Pero también estaba viendo, la madre, bueno, por supuesto sigue allí presente y es una niña que, lastimosamente está abandonada dentro de su misma familia. Sí. Y no hay nada peor que el abandono para un niño, el querer recurrir, a un adulto y no encontrar la respuesta adecuada, no encontrar el camino adecuado porque, bueno, lastimosamente su madre tiene un problema de salud mental que es evidente. Entonces, eso no puede nunca terminar bien. Nosotros vamos a hacer algo, y me encanta que hayas puesto los contraejemplos porque también hay que decir el deber ser y hay que decir... digamos, este tipo de relaciones que funcionan positivo y que sí se están haciendo bien. Vamos a escuchar los besos de Gracie y ya regresamos con más de este Cineforo, malas influencias, el lado oscuro de las redes en la infancia. ChatGPT ofrece una nueva función, recrear imágenes de tus pasajes. Malas influencias, el lado oscuro de las redes en la infancia. Juan Carlos Araujo, sociólogo y periodista especializado en tecnología, y Mariana Ponce, psicóloga experta en desarrollo positivo de adolescentes, nos acompañan. Yo, bueno, entre todas las cosas, los temas, porque es que en verdad cada caso que vemos en esta serie es más abrumador y nos preocupa más. Pero también a mí me llevó como todo lo que hemos hablado a la importancia que en estas edades de formación que tienen los niños y adolescentes, de que puedan vivir sus etapas, a pesar de la circunstancia en la que estás en el ojo de público, que todo el mundo puede comentar o hablar sobre ti, pero el vivir las etapas, porque sigues siendo un niño, sigues siendo un adolescente, pero si de una vez ya estás sexualizándote o saltándote los 25 pasos que hay entre una etapa y la otra, pues eso al final trae unas consecuencias terribles y obviamente las cosas que han tenido que vivir estos niños a tan corta edad, esto va a pasar factura eventualmente y lamentablemente, ¿no? Lo que pasa es que lo que hablábamos hace un ratico, no se dan cuenta. Yo te tengo un ejemplo perfecto de la cultura venezolana. Okay. Tú vas ahorita a una verbena de un colegio, a un domingo familiar y tienes a los papás tomando al frente de los niñitos, 100%. dándole alcohol a los chamos que están tomando en este tipo de actividades. Entonces tú desde afuera dices, ya va, nosotros somos los adultos que tenemos que proteger las etapas, estamos en una actividad familiar y están sucediendo estas cosas y nadie está diciendo nada. Entonces nosotros lo vemos en la serie y uno siempre dice, wow, qué horrible, cómo no se dan cuenta, ¿no? Y estas cosas están pasando ahorita, en aquí, tu cara, en tu casa, y no te en tu estás dando colegio, cuenta. en tu casa, y no te estás dando cuenta porque la cultura está normalizada en este aspecto. Estos papás que entran como a este mundo del arte, del entretenimiento, etcétera, tienen perfiles específicos en donde es esa necesidad de, bueno, los expertos saben, vamos a dejar que ellos hagan lo que tienen que hacer, ellos tienen tu mejor intención en mente y no es así. Uno tiene que ser muy consciente de lo que haces y de lo que son tus valores, de lo que sí y lo que no, y saber cuáles son los límites. Lo que pasa es que el dinero y la fama siempre
siempre han A sido... eso iba. Yo creo que también demasiado. es esa avaricia de los propios, de los Sí. propios padres, esa vanidad de los propios padres en querer monetizar lo que hacen los hijos, porque bueno, también veían el estilo de vida de Piper y pues decían, eso es lo que a mí me gustaría, porque ganaba millones y millones de dólares esta niña. Pero como padres, ¿no? También pregunto a ustedes, ¿cómo podemos ver esas banderas rojas? Porque dentro de las situaciones que se presentan en la serie, llegó un momento en que esta señora, Tiffany Smith, le dijo a los demás padres, ustedes no pueden entrar a ver las grabaciones. Si a ti como padre te dicen, no puedes entrar al sitio donde está tu hijo, No. oye, algo está pasando, Sí, algo desconfías. está pasando. Sí, sí. O sea, tú agarras a tu hijo de la mano y dices, te vas. O sea, esto de monetizar, de YouTube, chévere, muy bonito todo, lo hacemos nosotros en la casa, porque aquí no te vas a quedar. Pero, ¿cómo no vieron esas banderas rojas? Y como padre, ¿cómo podemos darnos cuenta de este tipo de comportamientos? Como pasa, Mariana, con tantas cosas que están frente a nosotros y no vemos. Mira, yo que recibo en consulta y veo estas cosas sucediendo todo el tiempo, no es así de fácil, de simplemente no entras y ya, es lo que va detrás, es que se pone nerviosa cuando estás tú, entonces es mejor que tú te quedes afuera, quédate aquí, no, porque ellos estaban en la casa al lado, o sea, quédate aquí, no te preocupes, tú los estás escuchando, tú puedes entrar con cualquier momento, pero cuando ella está grabando es mejor que la dejes tranquila, o sea, es una manipulación a un nivel tan meticuloso que tú en ese momento no te das cuenta. Es la misma historia cuando estás en una relación con un narcisista, que tú no te das cuenta. Todos los de afuera te dicen, pero vete. Y tú estás ahí, no te das cuenta hasta que usualmente ya se pasaron los límites de hace mucho tiempo y tú no te diste cuenta que te estás sintiendo incómodo. Entonces, no es así de O sencillo. te das cuenta en retrospectiva. Te vas- Donde te veías das cuenta corazoncitos cuando rojos, ahora ves saliste, ¿no? banderas rojas y que, ay, Claro. caramba. Claro. Una de las recomendaciones que yo siempre le doy a los papás para saber cuándo es demasiado es que el equilibrio es clave. O sea, tus hijos tienen, especialmente si tienes hijos deportistas de alto rendimiento, o sea, ellos tienen que tener espacios para socializar fuera de los ambientes académicos. O sea, estos colegios que terminan a las 6 de la tarde, o sea, estás invadiendo espacios de socialización, de desarrollo personal, un montón de cosas, a menos que esas sean las actividades. Y aún así, entonces tiene que haber equilibrio, tiene que haber espacio con la familia, tiene que haber espacio de ocio, tiene que haber espacio de ejercicio, tiene que haber espacio para dormir. Y en verdad uno no tiene tantas horas al día, o sea, no las tienes. Entonces tienes que ser muy selectivo y muy restrictivo con las cosas que sí o que no. Porque ahorita el mundo está lleno de tantas cosas que tú lo quieres hacer todo ya. Y si no, sientes el FOMO y los adolescentes sienten horrible el FOMO y los papás Claro. quieren complacer a los hijos porque son los que te están generando el dinero, entonces haz lo que tú quieras. Claro. O sea, unos hijos que se acuestan después de las 10 de la noche, eso, ya por ahí, tú dices, Ya está no, mal. listo. Ya está mal. Y yo quiero, bueno, para terminar, Juan Carlos, agarrando algo que tú decías al principio, al final las malas influencias son los padres, no es la tecnología en sí, sino la utilización que les damos, Exacto. ¿no? Entonces no hay que satanizar tampoco estas plataformas que existen, que pueden traer cosas muy positivas, pero sí hay que estar como mucho más presente y cuidadoso con lo que hacen nuestros hijos en esas redes y también a lo que tienen acceso, ¿no? Exacto, y tener comunicaciones muy abiertas. Yo puedo hablar el caso de mi mejor amiga y su hijo de 15 años, que el tema del Discord, de los juegos online, de qué tipo de juegos juega en línea, qué horas, qué tiempo invierte en juegos, en redes sociales. Entonces, es la comunicación padres-hijos que es fundamental. Y creo que esa es una de las cosas. O sea, tú no puedes reemplazar el cara a cara con una pantalla. Si tu hijo desde temprana edad, si el bebé llora, tú no le des un iPad. O sea, Claro. tú atiéndelo, Claro, porque te claro. está llorando porque está buscando tu atención, no el iPad. Claro. Porque al final de Exactamente. cuentas, cuando tú quieras tener su atención, él te va a pedir el iPad. Pasa No, que no es y- tan fácil en la adolescencia. No es tan fácil en la adolescencia. Mira la historia, o sea, la mamá le preguntaba a las niñitas y el hecho de, o sea, en la adolescencia tú no quieres contarle todo a tus papás. Entonces va más allá de simplemente tener una comunicación abierta. Tienes que tener sistemas implantados en tu casa de ser el bloqueo de que estas cosas sucedan porque igualito van a suceder y entonces es como nos sentamos a hablar de esto. Claro, pero también es desde pequeños También. crear esos canales, ser la red de apoyo de tus hijos para que ellos entiendan que durante todo el proceso pueden contar contigo a la edad que sea. Pero eso, la verdad es que se trabaja desde que son muy pequeños para que ellos en un futuro sepan que cuentan con mamá y que cuentan con papá para cualquier cosa.
en la vida. A mí eso es lo que me parece más importante de esto, pero claro, si tu padre es como esta mujer, pues qué complicado puede ser buscar Es ayuda. difícil porque si tú tienes un hijo, y esto te lo digo porque lo he visto, estoy puesto aquí siendo el abogado del diablo en este aspecto, porque hay Claro. lado de la adolescencia que es mucho más complicada que tener una relación bonita con tus hijos, porque ellos están teniendo que lidiar con otras personas que no conoces, Sí. ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes a alguien que te está diciendo, es que tu mamá se va a molestar si tú le dices y no le puedes decir, la vas a defraudar, esa relación bonita que tú tienes con tu hijo se convierte en un factor de defensa para esta persona, ¿no? Entonces, es súper complicado. Uno tiene que estar encima de los hijos, es impresionante, ¿no? Sí, sí. Hay muchas conversaciones que se tienen que tener, hay mucha práctica y mucha apertura al poderse equivocar. El equivocarse está bien. Claro. Es el reconocer que te equivocaste. Yo creo que eso es uno de los factores más protectores. Mostrarle a tu hijo que te puedes equivocar y que aún así mamá va a estar para ti, papá va a estar Eso. para ti, más allá de que no me tienes que contar todo. Claro. Pero aquí estoy yo en caso de que tú te equivoques y que me veas a mí equivocarme, es importante. Claro. Ay, qué maravilla es la conclusión de este, Sí, de este sí, programa, sí. pero sí, qué difícil puede ser entender todo, abarcar todo también como padre para protegerlos a ellos y que tengan la verdad una vida como la que deben tener, ¿no? Nosotros tenemos que despedir este Cineforo, Malas Influencias, el lado oscuro de las redes en la infancia, despedir a nuestros invitados, Juan Carlos Araujo, gracias por estar con nosotros, Mariana, gracias a ti también, sociólogo y periodista especializado en tecnología y psicólogo experta en desarrollo positivo de adolescentes. Tenemos que despedir también de este programa. Eso es, despedimos hoy y ya nos reencontramos el viernes para que puedan disfrutar todos de ese día festivo que tenemos en el Día del Trabajador. Pero bueno, este programa fue presentado por Dove, la belleza real se lleva en la piel. Farmatodo, qué bien estar contigo. Más que un aporte, Agencia Social transforma tu compromiso en acción y deja tu legado en el mundo. Bueno, que tengan un maravilloso día del trabajador el día de mañana, que puedan descansar un poco para continuar con la jornada el día viernes. Nosotros regresamos el viernes también con un especial